Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Ya podemos iniciar, doctor. Ya inicié la grabación. Bien. Muy bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión. El día de hoy nos toca hablar sobre un tema que es un poquito complejo, polémico y extenso. Bueno, como todos los temas que venimos tratando en este diplomado. Hoy día nos toca hablar sobre la conducción en estado de ebriedad, pero yo sé que ustedes han participado quizás en muchos cursos, diplomados, hay bastante oferta educativa en la cual se habla del delito de conducción en estado de ebriedad, porque el Código Penal contempla como unos delitos de peligro común el hecho de poner en riesgo al entorno, a la sociedad, cuando una persona conduce un vehículo con las condiciones psicofísicas alteradas. Pues bien, nosotros no vamos a hablar el día de hoy de la conducción en estado de ebriedad como delito. O sea, sabemos que está inherente pues el principio de oportunidad, el proceso inmediato, la diligencia preliminar en los medios de prueba, finalmente la forma de resolución de este delito, ¿no? como tal. Nosotros vamos a verlo, lo vamos a enfocar el día de hoy desde el punto de vista administrativo, es decir, como infracción administrativa, porque también nuestro reglamento en tránsito también contempla pues la conducción en esta ebriedad como una infracción. Entonces vamos a ver nosotros en esta sesión a desarrollar un poco por qué es que se considera pues como una infracción administrativa, de dónde nace la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas mientras se maneja. Es verdad de que la mayor causa de accidentes fatales guarda relación con el alcohol o es simplemente un mito. Asimismo, vamos a ver la parte que creo que es la más compleja y polémica, que es los procedimientos, ¿no? Porque sabemos que participa la policía, hay a veces casos en los cuales levantan esas papeletas en las comisarías, si esto es correcto o no, y vamos a analizar un poco esta problemática de la conducción en estado de ebriedad como infracción administrativa. Pero vamos a pasar a compartir unas diapositivas que nos van a permitir explicarles mejor el tema. Y aquí está, infracciones por conducción en estado de ebriedad. Fíjense que dice infracciones, no dice la conducción en estado de ebriedad simplemente, porque tenemos que tratarla como un delito. Bien, nosotros cuando obtenemos una licencia de conducir, estamos hablando específicamente de los conductores en este caso, que es sobre quien recae más esta infracción. Sí, también hay pues la infracción de los peatones, ¿no? De transitar en estado de ebriedad, pero esta es muy poco frecuente, ¿no? En su procedimiento, en su denuncia, tramitación, o sea, casi las estadísticas nos hablan de un cero, ¿no? Entonces, donde tenemos más cuidado, donde se realizan más operativos, es con respecto a los conductores. ¿Y esto es por qué? Porque cuando nosotros obtenemos una licencia de conducir, tenemos que remover un obstáculo jurídico, como vamos a ver en la clase de licencias. Todos nacemos en este país con una prohibición, un obstáculo jurídico que no nos permite hacer algo. ¿Y cuál es? Que nosotros no podemos conducir un vehículo automotor hasta que no hayamos obtenido la respectiva licencia de conducir. Y para remover este obstáculo jurídico necesitamos demostrar que nos encontramos en condiciones, en capacidad de poder realizar esta actividad, ya que se considera como una actividad riesgosa y peligrosa. Basta, doctrina y jurisprudencia han tratado pues la conducción de un vehículo automotor como una actividad riesgosa o peligrosa. Y es por ello que inicialmente el legislador ha puesto esta prohibición, ¿no? Que no podemos conducir si no tenemos una licencia. Pues bien, para obtener la licencia de conducir entonces y remover esta prohibición, este obstáculo jurídico, necesitamos nosotros ser sometidos a diferentes pruebas, es decir, o a través de diferentes pruebas, demostrar nuestra idoneidad para conducir un vehículo automotor, o dicho de otra forma, para realizar, perdón, esta actividad riesgosa o peligrosa. ¿Y cuáles son? Nos exigen que demostremos tres condiciones. Primera condición, que tengamos una capacidad o aptitud psicofísica que sea la idónea, es decir, ustedes saben que la aptitud o capacidad psicofísica no es adquirida, no es desarrollada,
sino es innata. ¿Sí? Nosotros nacemos con esa capacidad y por eso es que hay personas que nacen también con una discapacidad. Entonces, todos los seres humanos, bueno, la mayoría tenemos esa capacidad, pero esa capacidad no solamente va sobre lo físico, sino también sobre lo psicológico. Por eso es que se llama aptitud psicofísica, es decir, no solamente que, por ejemplo, podamos ver, oír, que tengamos equilibrio, concentración, sino también que psicológicamente nosotros podamos discernir, es decir, nosotros podamos, una vez que hemos percibido un hecho, valorarlo como un riesgo, como un peligro y actuar en función a ello. Es decir, que tengamos esta conciencia de valoración y emitir juicios de valor apropiado y, obviamente, emitirlos de la manera más rápida, porque es un universo cambiante el tránsito y cambia de segundo a segundo. Entonces, esto es lo primero que nos piden y esto nosotros lo hacemos mediante un examen médico. Entonces, una capacidad innata es la capacidad de aptitud psicofísica. Pasamos nuestro examen médico y ya una vez que hemos demostrado que tenemos esta capacidad, pasamos a la segunda. ¿Y cuál es la segunda? El conocimiento de las normas, el conocimiento de las reglas de tránsito, es decir, las reglas, las máximas que gobiernan los movimientos, desplazamientos y maniobras que vamos a realizar durante la conducción. Esto lo hacemos con un examen de reglas, ¿no? Y esta segunda capacidad ya no es una capacidad innata, sino es una capacidad adquirida. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos un conocimiento y adquirimos un conocimiento por medio, pues, la lectura, el estudio, los videos, las clases, las charlas, y con eso hemos adquirido una segunda capacidad. La primera es innata, la segunda es adquirida. Y finalmente, una vez que aprobamos nuestro examen de regla, pasamos a la tercera, que viene a ser una aptitud o una capacidad desarrollada. ¿Cuál es la habilidad, destreza o pericia para conducir? Pues bien, nosotros vamos a ver que la conducción con presencia de alcohol en la sangre, ¿no? Es preocupante desde el punto de vista no tanto del conocimiento de las normas, sí desde la actitud y la pericia, pero más que nada de la aptitud psicofísica. Ahí es donde reside, porque sabemos que las bebidas alcohólicas o el alcohol, una vez que ingresa al organismo, es un inhibidor del sistema nervioso central, por lo tanto, pues vamos a tener nosotros una disminución de nuestras capacidades. Y esta es la razón. Entonces, si nosotros para obtener una licencia de conducir demostramos tres cosas, esas tres cosas tienen que mantenerse, se puede decir, en la misma condición que el primer día. Ahora, los conocimientos que hemos adquirido no los vamos a perder. La pericia o la destreza que hemos desarrollado, al contrario, mientras más manejamos, más la perfeccionamos. Pero aquí viene esto, ¿no? La aptitud psicofísica es cíclica, es decir, no se mantiene siempre en la misma condición. Puede ser producto de la edad, puede ser por algunas afecciones, enfermedades. Y una tercera razón por la cual varía esta condición es cuando nosotros utilizamos algún tipo de droga, porque el alcohol de alguna forma es una droga o alguna droga recreativa que va a alterar, va a ser el depresor del sistema nervioso central y aquí es donde va a causar de alguna forma una disminución de esas capacidades. Entonces, esta es la razón por la cual nos importa tanto en el tránsito este principio de capacidad. Debo aquí añadir que el tránsito, como vamos a ver en una clase más adelante, se rige por una serie de principios. Habíamos dicho cuando, en el módulo 1 de que existe el llamado derecho de tránsito. No es derecho al libre tránsito, no se confunda, sino el derecho de tránsito como un subsistema jurídico, así como hay un derecho civil, derecho penal, derecho de familia, hay derecho de tránsito, que es toda la normatividad que regula el uso de la vía pública y tenemos vasta cantidad de normas. No solamente normas, sino también principios. Y los principios van a servir, ¿no?, como elemento fundante, es decir, para dar fundamento a las normas, como elemento integrador para juntar en un solo grupo homogéneo todas estas normas, pero el más importante es la finalidad interpretativa.
Entonces, ¿por qué son tan importantes los principios? Porque a través de ellos es que entendemos la norma y a través de ellos es que interpretamos la correcta aplicación de la norma. Dentro de los principios del tránsito, uno de ellos, aparte del principio de pericia, de estrés, el principio de conocimiento de la norma, está el principio de capacidad, ¿no? Y el principio de capacidad o aptitud también se le llama, viene a ser el conjunto de facultades que tenemos los humanos mediante las cuales percibimos, racionalizamos, decidimos y accionamos dentro de un universo de masas móviles cuyo espacio-tiempo es muy breve, porque todo pasa en segundos. Es decir, el tránsito o lo que vemos a través de parabrisas cuando manejamos no es un cuadro estático, no es una pintura, no es algo frío, es algo que está en permanente y en constante movimiento. Entonces, nosotros, dentro de ese universo cambiante permanentemente, vamos primero a percibir, es decir, vamos a recibir información objetiva por medio de los órganos funcionales de los sentidos. Esta información que necesitamos va a tener que ser racionalizada, es decir, que vamos a tener que evaluarla y finalmente, de acuerdo al riesgo que entrañe, vamos a decidir qué es lo que tenemos que hacer para evitar que ese riesgo se convierta en un peligro y, por lo tanto, no solamente vamos a decidir, sino que nuestro cuerpo tiene que estar en capacidad de reaccionar, es decir, de actuar de inmediato, por ejemplo, ¿no? Si la situación que yo tengo al frente me dice que tengo que aplicar, es una situación, ya la evalué, es una situación de riesgo o peligro quizás inminente, entonces lo que necesito es hacer una maniobra. Y esta maniobra de emergencia puede ser, por ejemplo, un frenado. Entonces yo debo tener la capacidad no solamente de verlo, pensar, o sea, discernir, decidir y accionar. Pisar el freno inmediato o realizar el viraje, es decir, elegir la maniobra más adecuada o preventivamente, sin que sea un peligro, sino simplemente un riesgo, adoptar una medida de seguridad, ¿no?, en ese instante para evitar que esto pase a mayores, es decir, que se convierta en un peligro. Entonces, se requiere de un conductor que tenga esta capacidad durante todo el acto de conducción. O sea, puede ser que no lo tengamos a la noche, no lo tengamos en la mañana, cuando estemos en, no sé, viendo televisión, cuando estemos repartiendo, pero en el acto de conducción se requiere, si se dan cuenta, que esta capacidad esté óptima durante todo el acto de conducción. No el igual que los otros dos, por el conocimiento lo mantenemos tan igual siempre, estemos conduciendo o no. La destreza o la pericia la tenemos, ¿no? La tenemos siempre y en el momento que se es requerida la aplicamos. En cambio, aquí viene un tanto complejo con la capacidad, ¿no? Porque esta capacidad fácilmente puede ser alterada. Entonces, si yo, por ejemplo, ingiero un fármaco que me induce al sueño o que hace que disminuya mi percepción, no tomo un antigripal, un antihistamínico que sabemos que tiene nos produce ese sueño y ¿qué cosa va a hacer? Va a disminuir nuestra capacidad de percepción, ¿no?, de decisión y de reacción. O cuando nosotros, por ejemplo, consumimos algún tipo de droga recreativa, ¿no?, marihuana, cocaína, cada una de ellas va a tener un efecto diferente que va a alterar esta capacidad. Y por excelencia también están las bebidas alcohólicas. Pero también puede hacer, por ejemplo, por la falta de descanso, ¿no? He manejado pues más de 12 horas continuas. Es obvio que esta capacidad psicofísica, sin necesidad de haber ingerido ningún tipo de droga, fármaco o alcohol, también se haya disminuida, ¿sí? Hay varios factores, por eso es que esto del principio de capacidad es un tanto complejo, bastante complejo, su análisis en el desarrollo de un accidente. López Muñiz Goñi, ¿no?, en su obra Investigación de Accidente de Tránsito, dice que un conductor debe tener un óptimo tiempo de reacción, 3/4 de segundo máximo, gran capacidad de atención y concentración, coordinación de movimientos, automatización de los mismos, estabilidad nerviosa, capacidad de observación, apreciación de distancias
y velocidades, agudeza acústica, adaptación visual, ¿no? Tanto en profundidad como en amplitud. Entonces, esos son los requisitos, entre otros, que se le exige a un conductor durante el acto de conducción. Entonces, estamos viendo entonces que este principio de capacidad es muy importante, no digo que los otros no lo sean, pero este es muy importante porque, vamos, que muchos de los actos que realizamos se han visto, o mejor dicho, los accidentes que participamos, se han visto que esta capacidad ha sido modificada de alguna manera, ¿sí? No necesariamente, y repito, no necesariamente por las bebidas alcohólicas, esto quiero que se entienda, ¿eh? El reglamento de tránsito, pues, el decreto supremo, el texto único ordenado, reglamento de tránsito del decreto supremo 016 del año 2009, su artículo 288 define lo que es una infracción de tránsito y dice que es una acción o omisión que contraviene lo dispuesto en el reglamento, que debe estar debidamente tipificado en los cuadros anexos o los cuadros de tipificación y sanciones que obran como anexo del reglamento. Entonces, en el reglamento de tránsito usted va a encontrar el articulado y luego va a encontrar unos anexos. ¿Qué hay en esos anexos? Los cuadros y las tablas de infracción. Entonces, dice que para que un hecho se considere infracción, tiene que ser una conducta comisiva u omisiva, es decir, una acción o una omisión, pero que esta debe contravenir los reglamentos. O sea, para que sea infracción se cumple, ¿no? Lo que vimos en la infracción de tránsito, lo que decía el maestro Alejandro Nieto, que primero tenemos que reglamentar y luego crear el tipo infractor. Y acá, en esta definición, lo dice claramente, ¿no? Una acción o omisión que contravenga las disposiciones contenidas y que a su vez tenga la debida tipificación. Porque podemos encontrar esto, ¿eh? Podemos encontrar que tenemos reglamentación que no se ha convertido en un tipo infractor. Por ejemplo, ¿no? El conductor que sienta cansancio o somnolencia deberá frenarse y manejar. Eso está reglamentado, está en el cuerpo de reglamento. Pero si buscamos nosotros en el cuadro de infracciones, pues no vamos a encontrar. Entonces, esa es la situación 1. Sí, que no es ilegal y es válida completamente. Es decir, que tengamos nosotros reglamentación que no la hayan convertido en un tipo. Por otra parte, podemos tener nosotros tipos infractores que no tienen reglamentación dentro del cuerpo de la norma. Y esto sí, el principio de tipicidad, ¿no? De la potestad sancionadora prescribe de que por medio de la tipificación no se pueden imponer deberes. Es decir, yo no puedo poner por medio de un tipo, imponer un deber, no, yo tengo que imponerlo en el cuerpo reglamentario. Entonces, aquí esto hay que tener mucho cuidado. Pero, ¿por qué el concepto de infracción? Dice que es una acción o una omisión. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar en el cuerpo de reglamento un catálogo de deberes y prohibiciones. Eso es lo que vamos a hallar. Deberes y prohibiciones. Muchos dicen que en el reglamento de tránsito están los derechos. No, están los deberes y las prohibiciones, aparte de otras normas de carácter organizacional que están ahí, ¿no? Pero generalmente para los usuarios de la vía vamos a ver que tiene deberes y prohibiciones, ¿no? Entonces, cuando yo incumplo el deber o no observo, no acato la prohibición, ¿sí? Entonces yo estoy, es probable que esté cometiendo o desarrollando una conducta infractora. ¿Qué se necesita para que esa conducta, contraria a lo estipulado en el reglamento, se convierta en una conducta infractora? Que esta conducta esté debidamente tipificada. Y aquí es donde viene el acto de subsunción de la conducta, es decir, lo fáctico, lo que se ve, se contrasta con el tipo y si da match, entonces tenemos una conducta infractora. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema? Bueno, si nosotros revisamos el reglamento de tránsito, vamos a ver que en el artículo 88 tenemos, como les dije, hay deberes y prohibiciones, tenemos una prohibición. Ahora, quiero que se entienda algo, ¿eh? Nuestro reglamento de tránsito sí, no vamos a decir que es la norma perfecta, que está bien elaborado, sí tiene muchos problemas porque yo quiero que se entienda algo, ¿no? Las personas que hicieron el reglamento, ¿sí? Porque esto fue un decreto supremo, quiere decir funcionarios nombrados
no necesariamente eran especialistas en materia de tránsito. Entonces, si usted le encarga a un funcionario nombrado cuyo perfil profesional le dice, bueno, que conozcas derecho administrativo, que conozcas de gestión pública, que seas abogado titulado, que bueno, que tengas algunos diplomados relacionados a procedimientos sancionadores. Este es el perfil profesional, ¿no? Que es general, que puede servir, ese perfil puede servir, por ejemplo, para alguien que, no sé, pues, conduzca procedimientos sancionadores de minería, de pesca, ¿no? Pero para hacer el reglamento de tránsito se debe conocer sobre el derecho de tránsito, los principios y sus fundamentos. Entonces, cuando se hizo el reglamento de tránsito, se encargó a personas no especialistas que para elaborarlo tuvieron que hacer un copy-pega de varias normas. Y vamos a encontrar que existen muchas contradicciones en el reglamento, muchos huecos, muchas cosas inconexas, hasta inclusive que no se encuentran dentro de los fundamentos o principios del tránsito. Pero bueno, empecemos. El artículo 88 de este reglamento dice así, y aquí es, ¿no? Prohibición. Es una prohibición. Dice, prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y otros. Está prohibido conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas, estimulantes o disolventes y de cualquier otro elemento que reduzca la capacidad de reacción y buen manejo del conductor. Entonces aquí tenemos nosotros una prohibición, ¿no? ¿Y qué le dice? Que usted no puede conducir si está bajo la influencia de alcohol, drogas, estimulantes. Bueno, me imagino que han querido plantear algún tipo de medicamento, ¿no? Un estimulante. O disolventes, y disolventes tenemos pues lo que se inhala, el terocal, ¿no? Y de cualquier otro elemento que reduzca la capacidad de reacción y buen manejo del conductor. Entonces, si tenemos una prohibición, lo primero que entendemos nosotros es que eso no se debe hacer a rajatabla. Pues está prohibido. Si usted ingirió bebidas alcohólicas, drogas, estimulantes, disolventes o cualquier otro elemento que pueda reducir, que reduzca la capacidad de reacción, y aquí donde viene, ¿no? ¿Puede el alcohol reducir la capacidad o pueden las drogas reducir esta capacidad? Esa es una pregunta, ¿no? Y la respuesta es no siempre. Es decir, pueden haber casos en los cuales la ingesta de alcohol, yo ingiero alcohol, ejemplo, ¿ya? Pongo un ejemplo. Si tengo aquí un vaso de cerveza y lo bebo, he ingerido bebidas alcohólicas. Ahora, ese vaso de cerveza que yo he tomado, dice, reduce la capacidad de reacción. Entonces, fíjense que está poniendo dos condiciones. La primera, que se haya ingerido esta sustancia, y la segunda, que se haya reducido la capacidad de reacción y buen manejo del conductor. Pero aquí en el 88 de entrada hablamos de una prohibición. Entenderíamos entonces que en nuestro país está prohibido conducir y manejar. Eso es lo que se entendería, ¿no? Y ahí se cumpliría el refrán, ¿no? Cuando tomes, no manejes. No porque es un consejo, sino porque está prohibido. Se creería esto, ¿no? Pero cuando vamos avanzando en el reglamento, nos damos cuenta que no es tanto así, sino que esta ingesta de alcohol, para que encuadre en la prohibición, necesita que sea en una cantidad determinada de alcohol. Vamos a seguir viendo el reglamento, ¿no? El artículo 94 del reglamento habla de un deber del conductor. Dice, el conductor está obligado, es un deber, a someterse a las pruebas que le solicite el efectivo de la Policía Nacional de Perú asignado al control de tránsito para determinar su estado de intoxicación por alcohol, drogas, estupefacientes u otros tóxicos o su idoneidad en el momento para conducir. Punto seguido, su negativa, o sea, la negativa a someterse a esas pruebas, establece la presunción legal en su contra. Aquí debo hacer una aclaración que lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Este artículo 94 no se está refiriendo al dosaje etílico, ¿ya? Muchos creen que ahí dice que si usted no pasa el dosaje etílico,
estaría en curso, o mejor dicho, estaría observando el artículo 94, ¿no? En que me obliga a someterme a las pruebas, y aquí viene esto, las pruebas que solicite el efectivo de la Policía Nacional del Perú asignado al control de tránsito. ¿En qué consisten esas pruebas? Cualquiera así a priori dice, ya, entonces si yo le digo que pase el dosaje etílico y el señor no quiere, entonces ya hay presunción legal en su contra. ¿Qué significa la presunción legal en su contra? De que ya se puede dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador solamente con la negativa a someterse a la prueba. Sí, así de drástico. O sea, si usted se niega a pasar la prueba, entonces ya la negativa dice establece presunción legal en su contra. Por lo tanto, ya esa conducta ya va a ser suficiente para iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Pero lo que nosotros tenemos que descifrar ahora es cuáles son esas pruebas, quién las solicita y cómo es que se demuestra o se comprueba la negativa. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque han habido casos, por ejemplo, conductores que han sido llevados a la comisaría luego intervenido, no les han dicho que pase de dosaje ni nada, ¿no? Ocurrió un caso, yo voy a contar, no es que sea una regla, no es que pase siempre, pero es parte de la casuística, ¿no? Un joven estaba manejando su auto en Barranco y es intervenido por la policía, le dicen pues que se pare en un pie, ¿no? Él dice, ¿por qué voy a hacer esto? Dice, si yo no he tomado, recién estoy saliendo de mi casa. Entonces vamos a la comisaría para pasar los adjetivos. Y el joven protestó, reclamó, le dijeron, bueno, si usted no va por sus propios medios, lo marrocamos y lo llevamos. El joven está con su señorita enamorada, guapa ella, y los policías pues no dejaron pasar ese detalle de que era muy guapa y bueno, le molestó un poco a este joven y a la señorita también la forma como la miraba. Entonces este joven airadamente protestó, los policías reaccionaron, se armó pues casi una gresca, la señorita mismo dijo que le estaban faltando respeto a la forma como estaban dirigiendo la mirada hacia ella. Bueno, ya estaban en la comisaría, le dicen que se siente ahí, que espere, ¿no? Viene un oficial, el tipo le cuenta, el señor le cuenta lo que había pasado y una discusión tremenda, ¿no? En eso le dicen ya, bueno, espere ahí, ya vamos a ver en un momento. Después de un rato, pasa una hora, pasan dos, la cosa se agrava, el señor dice yo me tengo que ir, yo no tengo por qué estar acá, y finalmente le dicen, bueno, que ya se vaya. A los días, él se entera de que se le había levantado una papeleta por negarse a pasar a los adjetivos. Entonces, vamos a ver luego que si es que verdaderamente negarse a pasar los acetílicos constituye infracción administrativa o no. Eso es lo que vamos a descubrir. Bueno, el artículo 275 dice obligación de un conductor implicado en un accidente de tránsito. Aquí estamos frente a una situación distinta. ¿Por qué? Porque dice que cuando ocurre un accidente de tránsito, y quiero que se den cuenta un poquito también de lo contradictorio del reglamento, dice el conductor implicado en un accidente de tránsito debe, dice, denunciar inmediatamente la ocurrencia del accidente de tránsito a la comisaría de la policía y someterse, miren lo que dice, al dosaje etílico. Bien, aquí tenemos varios problemas, ¿no? O sea, si yo participo en un accidente, pero no indica si es un accidente de tránsito con daños materiales, con lesiones o con muerte. O sea, está hablando de todos los accidentes en general. Entonces, cuando participo en un accidente, cualquiera sea la consecuencia, dice que yo debo poner en conocimiento de la ocurrencia del accidente a la comisaría, o sea, acercarme a la comisaría o llamar a la comisaría, ¿no? Para yo poner en conocimiento de esto, dice, y someterse, escuchen lo que dice, al dosaje etílico. Ahora, ¿qué problema hay aquí? En el ámbito administrativo no hay pruebas de tipo invasivo como esta. Esta prueba de tipo invasivo, como el dosaje etílico, que consiste en una prueba cruenta de una punción venosa para extraer de una muestra de sangre. Esto no es cualquier cosa. Y en el ámbito administrativo ese tipo de pruebas no se pueden exigir. ¿Por qué? Porque es una prueba invasiva, ¿no? Que requiere un procedimiento que tiene determinado riesgo, que sí está
contemplado y sí está justificado en el orden penal, más no en el orden administrativo. En el orden administrativo son otro tipo de pruebas las que se reconoce pues universalmente como las pruebas de equilibrio, coordinación o el soplar del alcoholímetro. Esas son las pruebas que están pues, en casi todos los países del mundo como pruebas que se puede exigir en el orden administrativo. Bueno, pero vamos a tener el primer caso. ¿Por qué en un accidente de tránsito hay que verificar el estado de aptitud? Porque si hay una presunción, ¿no? Dice, si yo tengo un conductor que conoce las reglas, tiene pericia o habilidad en el manejo y está psicofísicamente apto, ¿cómo es que tuvo un accidente? Entonces, yo no puedo decir o sospechar que ha perdido los conocimientos, yo no puedo sospechar tampoco que ha perdido la destreza, pero sí hay una presunción de que su capacidad psicofísica se haya encontrado disminuida, sea en la percepción, sea en el razonamiento, sea en la reacción, ¿no? O la maniobra que hubiera tomado para evitar un peligro que no fue suficiente. Entonces digo, bueno, esa es la que más se presume. Y por lo tanto, para poder comprobar si una persona se encuentra apto para conducir, no hay más oportunidad que cuando pasa el examen médico para obtener licencia. Entonces, es cuando hay un accidente de tránsito, una oportunidad que tiene la autoridad para verificar este estado, ¿no?, de capacidad psicofísica, ¿no? ¿Y cómo lo se hace? Bueno, ya hemos dicho, en el caso del ámbito administrativo son este tipo de pruebas. Entonces, aquí extraña de que parecería, ¿no? Porque dice, el conductor implicado en un accidente de tránsito debe, o sea, como que el reglamento de tránsito o el legislador por medio del reglamento de tránsito está imponiendo un deber. ¿Cuál es el deber? Señor, usted debe someterse al dosaje etílico. Pero bueno, no quedamos que esas pruebas invasivas no están en el orden administrativo. No, eso ya se encarga la policía. Entonces eso será alguna disposición dentro del ámbito que corresponde a la policía, más no en el reglamento de tránsito, porque es contradictorio, ¿no? Si el soplar el alcoholímetro, o sea, las pruebas de aire expirado y las pruebas de equilibrio, así como la negativa, son elementos suficientes para sustentar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, ¿por qué hay una disposición acá un dosaje etílico? Entonces entendería que a mí como conductor se me está imponiendo un deber de que cuando participo en un accidente tengo que ir a la comisaría y debo, escuchen esto, someterme a esa prueba que el mismo reglamento no reconoce. Es extraño, pues yo lo digo contradictorio, pues cuando se hizo el copy y pega del reglamento se mantuvieron algunos artículos del Reglamento General de Tránsito, se incorporaron artículos de otras legislaciones y por eso que encontramos este contrasentido, ¿no? Pero es en materia de debate. A ver, el artículo 307 del Reglamento de Tránsito es un artículo clave para entender esto, ¿no? Fíjense lo que dice ahí, el grado alcohólico sancionable en los conductores y peatones. Y aquí hay otro problema. Voy a contarles por qué. Dice, el grado alcohólico máximo permitido, bueno, ¿no quedamos que estaba prohibido? El 88 no decía, está prohibido. Y ahora hablamos de un grado alcohólico máximo permitido. Es decir, no está prohibido. Está prohibido, sí, conducir teniendo una cantidad de alcohol que supere un límite. Es decir, no está prohibido conducir habiendo ingeriones alcohólicas. Está prohibido conducir habiendo ingeriones alcohólicas que superen un límite permitido. Y bueno, dice así el artículo, el grado alcohólico máximo permitido, hay un permiso para tomar entonces, a los conductores y peatones que sean intervenidos por la autoridad policial será el previsto en el Código Penal. A ver, problemas aquí en materia de análisis. Le voy a contar como antecedentes históricos, haciendo un poquito de historia de estos temas. Antiguamente teníamos nosotros el límite de etilismo compatible con la seguridad vial en una norma de carácter administrativo.
Entonces, cuando se hablaba de estado de ebriedad o de haber conducido con presencia de alcohol en la sangre que supere el límite permitido de utilismo, ¿no?, compatible con la seguridad vial, íbamos a una norma de carácter administrativo. Ahí estaba el límite. Incluso en el ámbito penal, el delito de conducción en estado de ebriedad decía, pues, de acuerdo a lo previsto en el reglamento de tránsito o en las normas respectivas. Es decir, en el Código Penal no había un límite. Decía, nos remitía, ¿no?, al ámbito administrativo. Pues resulta que a partir del año 2001, ¿sí?, más o menos, es que se modifica el Código Penal y se incorpora ahí un límite. Y entonces hubo un problema de entendimiento, ¿no? La policía entendía de que los límites que estaban en el Código Penal no eran los mismos que estaban en el reglamento de tránsito, por lo tanto había un problema. No había ningún problema, porque una cosa es el límite de alcohol para cometer un delito y otra cosa es el límite de alcohol para una infracción administrativa. Pues bien, hicieron caso de este supuesto problema, que yo no lo encontré, y modificaron el artículo 307, por lo tanto ya no mencionaban ningún límite aquí en el reglamento de tránsito, sino decían, nos remitía al Código Penal. O sea, ¿cuál es el límite permitido? El que está en el Código Penal. Pero aquí viene la contradicción. El Código Penal, dentro de su artículo, pues tiene pues un artículo, un delito en el cual dice la conducción, de conducción en estado de ebriedad. Dice pues que aquel que conduzca un vehículo, opere, maniobre un vehículo automotor con presencia con la sangre que supere y pone un límite, ¿no? Entonces, si se pone un límite, se entiende de que superado ese límite, legalmente, no psicofísicamente, sino legalmente y objetivamente, me encuentro en un límite que ya marca una condición que se denomina estado de ebriedad. ¿Sí? O sea, estar en estado de ebriedad no significa propiamente un estado, es decir, algo que sea visible, algo que sea percibible desde afuera. Es decir, un estado de ebriedad no es una persona que balbucea, que se cae, que se duerme, ¿no?, que está riéndose cualquier cosa. Eso no es un estado de ebriedad. El estado de ebriedad se denomina de forma objetiva el tener presencia de alcohol en la sangre que supere un límite. Entonces, si la presencia de alcohol en la sangre supera el límite, así yo esté parado derechito, así no me balancee y pueda pararme en un pie y recitar un trabalenguas, ¿no?, y hacer todas esas cosas, pararme en manos. Si yo puedo hacer todo eso, pero el alcohol que está en mi torrente sanguíneo ha superado un límite, ya se considera estado de ebriedad. Entonces, el estado de ebriedad no es una condición, podríamos decirle, de signos, ¿no?, que se van a ser visibles. No. El estado de ebriedad, legalmente, en el Código Penal, es superar un máximo, un límite permitido. El límite permitido es 0,50 gramos por litro de alcohol en la sangre, que es decir que en proporción por cada litro de sangre se encuentra 0,50 gramos de alcohol, lo cual cuando se supere ese límite, según la Organización Mundial de la Salud y otros estudiosos, dice que ya la persona empieza, escuchen esto, empieza a disminuir su capacidad y tiene relevancia jurídica. Bueno, volvemos al ámbito administrativo. En el ámbito administrativo, entonces, primero en el 88 se prohibió, el artículo 88, prohibido conducir. En el artículo 307 nos habla de un grado alcohólico permitido. Por lo tanto, ya no está prohibido, sino está condicionado a que supere ese límite. Y ese límite que está en el Código Penal, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, si usted quiere saber cuánto es el límite, ¿no?, que está permitido para la conducción, tiene que remitirse al artículo 274 del Código Penal. Ahí lo va a encontrar. Bueno, entonces dice, el efectivo policial, miren lo que dice el párrafo siguiente, el efectivo policial podrá exigir al intervenido que se someta a una serie de pruebas como el test de Hogan y o pruebas de coordinación y equilibrio. El uso del alcoholímetro y otros para determinar la presencia de intoxicación por cualquier sustancia que le impida su coordinación, ¿no?, también está permitido. Es decir,
¿Qué es lo que le está diciendo aquí en el ámbito administrativo? En el ámbito administrativo no le dice, sácale sangre, llévalo a los etílicos. No, dice, el efectivo por exigir al intervenido que se someta a una serie de pruebas como el test de Hogan, es una prueba de coordinación, equilibrio, ¿no? Y también está permitido el uso del alcoholímetro. El alcoholímetro es ese aparatito, ¿no? Que por un mecanismo en el cual cuando soplo expulso saliva, y esta saliva, si tienen partícula de alcohol, van a tocar un reactivo, va a haber una combustión del alcohol y va a marcar una graduación, ¿no? O sale positivo, negativo, o un sonido, ¿no? Para aquellas personas que presentan aliento alcohólico. Entonces dice que los policías pueden aplicar eso. No dice que los policías vayan a hacer un dosaje etílico, ¿eh? Porque repito, el dosaje etílico, esa prueba purenta en el ámbito administrativo no está permitido. Bueno, sigue el 307, dice, el resultado de las pruebas realizadas mediante equipos, aparatos o artefactos certificados por la autoridad nacional competente, es decir, los alcoholímetros, constituye medio probatorio suficiente. Aquí viene el primer vacío. ¿Suficiente para qué? Suficiente para iniciar el procedimiento sancionador, suficiente para determinar la existencia de una conducta constitutiva de infracción. O sea, no me dice suficiente para mí. Dice simplemente el resultado de las pruebas realizadas por equipos, aparatos, artefactos certificados, competentes, constituye el medio probatorio suficiente. El conductor o peatón, miren lo que dice ahora, tremenda contradicción, dice, el conductor o el peatón puede solicitar a su costo la realización de pruebas adicionales como el análisis cuantitativo alcohol en muestra de sangre